Esto es la antigua Jerusalén. Y aquí es donde tuvo lugar uno de los eventos más debatidos de la historia: la resurrección de Jesús. Desde aquí Jesús hizo 7 apariciones en la tierra, antes de ascender al cielo desde el Monte de los Olivos. Muchos eruditos creen que estas 7 apariciones realmente prueban que la resurrección de Jesús fue un verdadero evento histórico. Examinemos cada uno para averiguar por qué. Comenzando con la primera aparición de Jesús a una mujer que solía ser poseída por demonios. Cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena hizo un viaje solitario a la tumba, y detrás de ella había un pequeño grupo de mujeres, también yendo a la tumba para ungir el cuerpo muerto de Jesús con especias. María probablemente pasó por esta área aquí, el lugar donde Jesús fue ejecutado. Habría recordado que solo unos días antes, ella vio a Jesús golpeado y burlado, juzgado, mientras la multitud coreaba crucificarlo, y finalmente clavado en un trozo de madera, mientras los guardias romanos jugaban por la ropa de su cuerpo desnudo, antes de que él exhalara. Pero cuando llegó a la tumba de Jesús, él no estaba allí. Solo habían 2 hombres extraños sentados dentro. Lágrimas inundaron sus ojos, porque el hombre que la había salvado de sus demonios no solo estaba muerto, también estaba perdido. Los hombres preguntaron por qué estaba llorando, y ella les dijo que alguien robó el cuerpo de Jesús. Pero cuando se dio la vuelta, Jesús estaba parado frente a ella, y también le preguntó por qué lloraba. María debe haber estado llorando bastante fuerte, porque no pudo reconocerlo hasta que dijo su nombre. María inmediatamente se alegró de que Jesús estuviera vivo, y tuvo que ir a decirle al resto de los discípulos. Mientras se iba, llegaron las otras mujeres, y tampoco podían creer lo que veían, y corrieron a decirle a los discípulos también. Pero los discípulos no les creyeron. Quiero decir, ¿por qué lo harían? En ese momento, el testimonio de una mujer era inútil, ni siquiera tomado en cuenta en un tribunal judío, sin importar cuántas mujeres testificaran. Esto es interesante, porque si alguien inventó la historia de la resurrección de Jesús, como algunos creen, ¿por qué elegirían tener una antigua mujer poseída por un demonio para ser el primer testigo de ese evento? Si alguien estaba tratando de fabricar este relato, esta no es la historia que habrían dicho. Pero esto es solo una pequeña evidencia de que tal vez la resurrección de Jesús no fue solo una historia inventada. Pero cuando te enteres de estas otras 6 apariciones, creo que te sorprenderá la evidencia. Cuando los discípulos más cercanos de Jesús, Pedro y Juan, escucharon la historia de María, corrieron a la tumba y también la encontraron vacía. Pero Jesús no estaba allí. Estaba a punto de hacer su segunda aparición a un par de chicos que viajaban de Jerusalén a un pueblo cercano. Lo que María y las mujeres habían visto debe haberse extendido como la pólvora, porque en el mismo día, estos chicos ya sabían que la tumba estaba vacía. La verdad es que la tumba estaba en un lugar público, donde cualquiera podía ir y ver por sí mismo si Jesús estaba allí o no. Además, solo unos días antes de que esta tumba estuviera vacía, habían 2 guardias romanos custodiándola, en caso de que alguien quisiera fingir un milagro. El castigo para estos guardias romanos que no hicieran su trabajo era la muerte. Cuando un ángel vino a rodar la piedra y el cuerpo de Jesús no estaba en ninguna parte, estos guardias no fueron a Poncio Pilato, su oficial al mando. Fueron a los líderes judíos esperando que no los delataran a sus capataces romanos. Pero como estos líderes judíos todavía estaban celosos de Jesús, pagaron a los guardias para que mintieran y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Y este rumor incluso se ha extendido hasta el día de hoy. Pero si los discípulos se inventaron esta historia, ¿no parece extraño que Jesús se apareciera a las mujeres primero y que luego se apareciera a 2 tipos al azar fuera de Jerusalén? Quiero decir, si yo estuviera inventando esta historia, haría que Jesús se me apareciera primero para mostrar lo importante que soy, especialmente si estaba tratando de convertirme en el líder de una nueva religión. Como María, estos 2 tipos tampoco se dieron cuenta de que Jesús era Jesús. Hasta que llegaron a su casa, es aquí donde Jesús reveló su verdadera identidad y luego, en un instante, desapareció. Estos 2 tipos estaban tan impresionados que inmediatamente volvieron sobre sus pasos, todo el camino de regreso a Jerusalén, para contarles a los discípulos de Jesús lo que acaban de ver. Pero mientras lo hacían, Jesús apareció en la habitación, pero los discípulos todavía no creían, aunque podían verlo con sus propios ojos. Pensaron que estaban viendo un fantasma. Entonces, la Biblia dice que Jesús reprendió su incredulidad
y dureza de corazón. No fue hasta que sintieron las manos de Jesús y vieron a Jesús comer un poco de pescado que comenzaron a creer que era real. Esta fue su tercera aparición en este punto. Pero unos días después, Jesús hizo su cuarta aparición nuevamente a los discípulos, porque uno de ellos, llamado Tomás, no estaba allí la primera vez. Y porque Tomás no vio físicamente a Jesús, no creyó que sus compañeros, discípulos, realmente lo vieron. Así que Jesús se le apareció a Tomás también. Y luego, Tomás creyó. Así que si los discípulos solo están inventando esta historia sobre la resurrección, se están haciendo ver bastante mal. Hasta ahora, tienen menos fe que las mujeres y los dos tipos al azar. Quiero decir, una de las primeras cosas que hace el Cristo resucitado, cuando se aparece a los discípulos, es reprenderlos por no tener fe en él. Pero, aunque es poco probable que los discípulos se hayan inventado una historia tan vergonzosa como esta, no es imposible, ¿verdad? Por eso tenemos que ver las últimas 3 apariciones registradas de Jesús, porque cuando escuchas sobre estas apariciones finales, no creo que vuelvas a dudar de la resurrección. Ya habían pasado 8 días, y los discípulos estaban de vuelta en su ciudad natal, en Galilea, haciendo lo que estos tipos solían hacer para ganarse la vida: pescando, cuando de repente, Jesús apareció en la orilla, después de que los discípulos se dieran cuenta de que era Jesús. El discípulo más cercano, Pedro, saltó de la barca y al agua para nadar hasta Jesús. Aquí Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, y cada vez Pedro decía que sí. Pero luego Jesús le dijo a Pedro algo bastante impactante. Jesús le dijo a Pedro que cuando era más joven, se ceñía y caminaba donde quería, pero cuando sea viejo, extendería sus manos, y otro lo ceñirá y lo llevará a donde no quiera. Esto Jesús habló significando por qué muerte Pedro glorificaría a Dios, y cuando había hablado esto, le dijo: sígueme. Esto es súper interesante porque la historia nos dice que no solo Pedro, sino que cada uno de los discípulos de Jesús murió una muerte horrible, solamente por decirle a la gente que Jesús resucitó de entre los muertos. Este mensaje fue considerado blasfemia tanto por los líderes judíos como por los gobernantes romanos que tenían el control en ese momento. Ahora, ha habido innumerables personas a lo largo de la historia que han muerto por una mentira que creían que era verdad. Pero estos discípulos no solo afirmaban que alguien les había dicho que Jesús había resucitado de entre los muertos, estaban afirmando haberlo visto con sus propios ojos. Tuvieron conversaciones con él, e incluso comieron con el Cristo resucitado. Si todo esto fuera solo una gran mentira, entonces los discípulos habrían tenido que inventar todos estos encuentros con Jesús. Puedo entender que alguien muera por algo que piensan que es cierto, pero todos los discípulos morirían muertes horribles por algo que sabían que era solo una mentira inventada. Mira, lo entiendo. Creer que alguien resucitó de entre los muertos es una pastilla bastante grande para tragar. Por eso primero quiero que vean estas 2 últimas apariciones antes de tomar su decisión sobre qué creer. Jesús les dijo a sus discípulos que se reunieran en una colina no muy lejos de donde estaban pescando. Y así es como se ve esa colina hoy. Fue aquí donde Jesús hizo su 6ª aparición. Y les dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. Pero lo interesante de esta aparición es que este pudo haber sido el lugar donde apareció Jesús, no solo a sus 11 discípulos, sino a 500 de sus seguidores. Esto es porque la Biblia nos dice que Jesús resucitado se apareció a 500 personas al mismo tiempo, porque esta montaña tenía mucho espacio y estaba aislada de los líderes religiosos que odiaban a Jesús. Es muy posible que este fuera el lugar de esa aparición masiva. Así es como el cristianismo se convirtió en la religión de más rápido crecimiento. 500 personas afirmaban que vieron a Jesús resucitado. Es muy poco probable que 11 personas murieran por una fe que sabían que era falsa, pero parece imposible que 500 personas murieran por un cuento de hadas que acaban de inventar. Pero incluso, si elegimos no aceptar que Cristo se apareciera a los 500 como evidencia, muchos eruditos seculares creen que al menos estos 11 apóstoles que se nombran en la Biblia no solo inventaron la resurrección de Jesús, sino que realmente lo creyeron, porque como ya compartimos, incluso registros de historia secular narran que estos discípulos murieron muertes horribles, a pesar de que se les dio la oportunidad de negar su fe en Jesús. Por ejemplo, Gerd Lüdemann, un profesor ateo del Nuevo Testamento, argumenta que es históricamente cierto que los discípulos experimentaron apariciones de Jesús después de su muerte. A pesar de que no cree en una resurrección física literal, todavía reconoce que los discípulos realmente creyeron que encontraron al Cristo resucitado. Quiero decir, piénsalo,
si acabas de inventar la resurrección de Jesús, probablemente lo negarías en el momento en que te amenazaran con ser hervido vivo, como el apóstol Juan. Es por eso que otra teoría ha sido desarrollada por ateos. Tal vez solo estaban alucinando cuando vieron a Jesús. Obviamente habían pasado por mucho, y probablemente se sintieron culpables por abandonar a Jesús cuando lo crucificaron. Aunque las alucinaciones son reales y pueden suceder en circunstancias severas, ¿es posible que todos los discípulos estuvieran alucinando al mismo tiempo? Escucha la respuesta que da este médico osteópata. It's 0.00000000002%. That's basically impossible. Estas son las probabilidades de que ocurra una alucinación visual y sonora combinada entre solo 7 personas que sufren un trauma extremo a la vez. Y ni siquiera se garantiza que estén viendo o escuchando lo mismo. Pero había mucho más de 7 testigos oculares de la resurrección de Jesús. Y estos testigos oculares afirmaron haber hablado, caminado e incluso comido con Jesús, y ahora estaban reunidos en el Monte de los Olivos, mientras veían a Jesús ascender al cielo. Esta fue su gran y última aparición a los discípulos, donde reveló una evidencia mucho menos obvia, pero poderosa para su resurrección. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu de Dios vendría y atraería a la gente hacia sí mismo. Tal vez durante este video, el Espíritu de Dios ha estado hablando a tu corazón. Sabes en el fondo que los eventos que acabo de describir en este video son ciertos, pero tienes demasiado miedo de venir a Jesús, porque sientes que te has alejado demasiado. Quiero decirte que estás equivocado. Jesús mismo dijo que no vino al mundo para condenarte, vino a salvarte, y lo hizo muriendo una muerte brutal en la cruz por tus pecados y por los míos. Quiero animarte a ver este video aquí mismo, para ver exactamente lo que Jesús hizo por ti y por mí. En las últimas 24 horas de su vida, podría cambiar tu vida para la eternidad.